Salinas Pliego quiere creerse superior, pero Noroña lo despedaza con la verdad sobre impuestos y desigualdad. Mientras el oligarca Ricardo Salinas Pliego evade sus responsabilidades fiscales y ataca el principio de igualdad, tachándolo de supuesto enemigo de la libertad, para justificar sus privilegios, el senador Gerardo Fernández Noroña desnudó su discurso clasista. Noroña recordó que Salinas lleva 15 años evadiendo impuestos, comprando impunidad, y ahora la Suprema Corte lo obliga a pagar, demostrando que quien se cree superior busca estar por encima de la ley. Frente a esta visión elitista, Noroña defendió con claridad que la igualdad es, ante todo, igualdad ante la ley, mismos derechos y mismas obligaciones, como pagar impuestos. Denunció que la supuesta libertad que pregona Salinas es la libertad de explotar y evadir, mientras el pueblo trabajador sostiene al país. Noroña reivindicó un México donde la justicia fiscal y la dignidad social son la verdadera medida del progreso. Veamos enseguida cómo Noroña despedaza al usurero Salinas Pliego por ladrar sandeces ante el ardor de su cómplice, el junior tóxico Claudio X. ¿Quién quisiera ser igual? O sea, si imagínate que fuéramos todos como piezas, como engranes, intercambiables en la maquinaria. ¿Qué clase de vida como ser humano sería eso? O sea, nosotros tenemos que celebrar las grandes y benditas diferencias que hay entre los hombres. Es extraordinaria la diversidad de talento que hay entre la gente, por supuesto. Y eso se tiene que celebrar, la diversidad. No maldecirla y tratar de ponernos todos igual. No somos maquinaria, no somos piezas, somos seres humanos. Y yo creo que a los jóvenes también hay que decirles, o sea, ¿tú quisieras ser exactamente igual que todos tus amigos? Creo que no. O sea, cualquier joven dice, no, yo tengo individualidad. Y traigo una onda, traigo una moda que me hace pertenecer a esta banda de amigos, pero al mismo tiempo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Fíjense que vi una publicación de Ricardo Salinas Pliego, que tiene al parecer esta semana para acudir a Hacienda y hacer el pago correspondiente. Yo había leído que tenía un plazo más amplio. No sé, la verdad es que no conozco yo los mecanismos hacendarios para proceder al cobro de una deuda fiscal de esa naturaleza. Yo fui Oscar Hernández, buenas tardes, saludos, ejecutor fiscal del Seguro Social saliendo de la universidad en el 83, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Nos contrataron por honorarios a un grupo grande por tener un rezago grande de cobros. Y en esa época tú acudías a la empresa que debía cuotas europatronales, que son créditos fiscales. Un día antes decías que créditos, dejabas toda la información a la empresa y al día siguiente demostraban el pago ya, procedías al embargo. Pues cuando eran empresas, negocios pequeños, cosas de ese tipo, pues podías hacer el embargo. El embargo solo era un procedimiento administrativo, no te llevabas nada, dejabas las cosas ahí bajo la propia custodia del deudor fiscal, pero seguía todo un procedimiento. A partir de ese momento podía inclusive ir a remate los bienes si no se pagaba la deuda fiscal. Había grandes, pues Tlalnepantla es un municipio muy grande, muy industrial era, muy grande, muy industrial, y había empresas muy grandes. Me acuerdo de una de tubos de acero que le tocó a otro compañero hacer el cobro, era un cobro impresionante. Pero en esos casos la empresa iba directo a hablar con el jefe de la oficina de recaudación fiscal, del cobro de la cuota obrero patronal, que están obligados, o sea, es por ley, tienes que pagar las cuotas obrero patronales, que incluye la de los trabajadores, porque el empleador retiene la cuota del trabajador y la envía junto con la cuota que le corresponde, el gobierno hace la otra, es un financiamiento tripartito. Por cierto, aparente digresión, están ahora queriendo meter, así como lo hicieron con las pensiones en cuentas individuales en los bancos que promovieron el egoísmo, el individualismo, ahora están promoviendo que a la gente asegurada que rechace que cualquier persona no asegurada pueda tener atención médica. La atención médica es una obligación, es un servicio que se le da al pueblo de México. Las otras prestaciones que implican la seguridad social no son afectadas en ningún sentido, la pensión, la jubilación, la incapacidad, o sea, todo ese tipo de conceptos que son parte de la seguridad social no aplican para quien no está cotizando a la seguridad social. Y lo que está haciéndose es, con toda la estructura que ha creado el Estado mexicano, generar una estructura de atención médica de primer nivel para todo el pueblo. Y que es indistinto si tú vas a un tipo de atención médica u otro, tengas lo mejor en esa materia. Entonces son canallas, la verdad. Pero volviendo al tema, en el caso de impuestos son deuda, créditos fiscales todavía mucho más fuertes en su proceso. No conozco, además de los 80s en que yo fui ejecutor fiscal a la fecha, pues debe haber habido muchos cambios en la ley. Entonces no conozco los plazos ni los tiempos, pero es evidente que sí puede pasar al embargo y en su momento al remate de bienes si el deudor no cubre la deuda que tiene. Pues más o menos como funciona Ricardo Salinas Pliego, pero él con usura, violando la ley, haciendo tropelía y media. Pero hay un procedimiento, cuando eres deudor, pues tienes que pagar, ¿no? Y entonces hoy estaba haciendo algunas publicaciones, Ricardo Salinas Pliego, atacando la igualdad. Decía que es un peligro para la libertad.
La ultraderecha y los sectores de la derecha aprovechan ese tipo de conceptos, tratan de abstraerlos para confundir a la gente y plantear que están atacando tu derecho a triunfar, esto es, acumular miles de millones de dólares. Porque es la clave del éxito. Y según este tipo de personas, el que tengan más recursos económicos que otros los pone por encima de cualquier otro ser humano y los hace diferentes, ya no son iguales, son exitosos, están por encima de la mediocridad en que con su racismo y clasismo califican la situación de la mayoría de los pueblos del mundo, no solo el de la propia nación, donde se benefician de las reglas existentes. Por eso es muy pertinente la pregunta si Ricardo Salinas Pliego es superior a las mexicanas y mexicanos. Y por ser superior tiene derecho a la vida de privilegios que se da. Porque él sí tiene derecho a viajar en un helicóptero, tener un helicóptero propio, tener un avión propio, tener un penthouse en Polanco, solo una de sus muchas viviendas que debe tener yates que cuestan cantidades estrafalarias. Digamos que no discutiré su derecho, porque sería entrar también en una trampa. Con las reglas existentes, económicas y legales, una persona puede acumular esas cantidades de dinero y lo puede hacer de manera lícita o de manera ilícita. Más allá de cuál ha sido la manera de Ricardo Salinas Pliego para acumular esas cantidades de dinero, él tiene obligaciones también, así como tiene derechos, tiene obligaciones. Y una obligación de él, como ciudadano mexicano, y de cualquier persona que produce riqueza con su trabajo o a través de la creación de empresas, es pagar sus impuestos. Pues eso no tiene una connotación, sábelo todo. Saludos, comandante Noroña, Benjamín, Cárcel, los hipócritas, antepatrias, felicidades, Claudia Sheinbaum, Iván Bloch, Palestine. Tiene obligación de pagar sus impuestos. No es socialista, no es comunista, no es capitalista, no tiene una definición de esa naturaleza. Los estados nacionales están obligados a prestar una serie de servicios en materia de salud, de educación, de vivienda, de seguridad pública, y se financia con dinero público, con el dinero que todas las personas, todos los ciudadanos y ciudadanas aportamos a la bolsa general, a la hacienda, y de ahí se desprende los recursos para todos los servicios, obra pública, infraestructura y todo lo necesario para el desarrollo del país y de su pueblo. Entonces, él está obligado a pagar impuestos, como cualquier persona, como lo pagamos todo mundo. Lleva 15 años sin pagar impuestos. Compraba jueces, compraba ministros, ministras de la corte, que le daban amparos y pudo todo ese tiempo evadir el pago de sus impuestos. Ahora la nueva Suprema Corte de Justicia ha determinado que es absolutamente obvio, yo digo obvio, procedente que pague sus impuestos. Y por lo tanto han rechazado su alegato para no pagar impuestos, que en otra circunstancia, comprando ministros, ministras, habría seguido evadiendo el pago de sus impuestos. Y entonces él se dice perseguido político por un lado, y por otro lado habla de que no somos iguales. Y entonces bajo ese argumento él se pone por encima de todo mundo y dice: yo no soy igual, a mí no me están afectando mi libertad y me tienen que no me tienen que cobrar impuestos, yo soy único, diferente, soy un hombre excepcional que crea empleos, que genera la riqueza de este país, no como estos vagos que no hacen nada. Francisco Beltrán, inclusive al pueblo, así lo define. Saludos, Noroña, buenas tardes, ánimo y más ánimo, saludos, buenas tardes, muchas gracias por tu generosa cooperación, Francisco Beltrán. Y juega, tratando de confundir, porque fíjense, a una aparente digresión. La gente tiene que leer. Si no lees, estás incompleto. Y entonces eres presa fácil de la manipulación. Y puedes acabar comprándole sus mentiras. Porque tu cerebro está flojo, porque no está haciendo ejercicio, porque no está documentándose, porque no está pensando, porque no está buscando, investigando, reflexionando, conociendo. Eres presa fácil de cualquier cosa que te digan. Volvamos a esto, voy a volver a lo de la lectura, pero volvamos a lo que estamos planteando. Él dice: nos quieren hacer iguales. No. Él sabe perfectamente que cuando se habla de igualdad, se habla de igualdad ante la ley. Mismos derechos, mismas obligaciones. Es evidente que quienes han concentrado esas cantidades de dinero se sienten por encima de la ley y han promovido la corrupción y el sometimiento de quienes estaban inclusive al frente del gobierno para evadir el pago de sus impuestos. Y entonces pagan lo que querían, cuando querían, como querían. Se asumían dueños del país por encima del Estado de Derecho porque se sentían superiores. Un pensamiento muy fascista, por cierto. Porque todos los seres humanos merecemos respeto a nuestra dignidad como seres humanos. Todas las personas, sin distinción. J. Martín Ramírez, ya me imagino los emprendedores antes de hacer un negocio bien preocupados por la gente sin empleo. Exacto. Ahorita vamos a eso. Entonces,
Él no está por encima, ni estamos planteándole ninguna homogeneización. Los seres humanos somos diferentes. Tenemos sensibilidades diferentes, gustos diferentes, orientaciones sexuales diferentes, preocupaciones, ideas de la felicidad diferentes, objetivos diferentes. Claro que somos diferentes. Nunca podría Ricardo Salinas Pliego entender, o si lo entiende se hace que no lo entiende, esta frase. Por un mundo donde seamos socialmente iguales. Socialmente iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que nos van a vestir a todos igual, que a todos nos van a dar la misma casa, que todos vamos a tener los mismos bienes materiales, que todos vamos a tener exactamente las mismas, que te van a uniformar en todos los sentidos. No. Los mismos derechos, las mismas oportunidades y las mismas obligaciones. O sea, pagar impuestos es una misma obligación. Quien más gana debería pagar más. No es el caso en México. El pueblo es el que más paga. Pueblo trabajador. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.